¿Qué harías si después de 5 años trabajando para el mismo jefe te dieras cuenta de que ya no puedes fingir más, que lo que sientes es solo una relación profesional? Pero antes de comenzar, por favor dale me gusta al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quiénes se unen a nosotros desde diferentes lugares del mundo. Imagínate por un momento. Eres Carmen Sánchez, una mujer de 28 años que ha dedicado los mejores años de su juventud a ser la asistente ejecutiva perfecta. Has memorizado cada preferencia de tu jefe, anticipas sus necesidades antes de que él mismo las reconozca y has construido tu vida entera alrededor de los horarios y caprichos de un hombre que aparentemente nunca te ha visto como algo más que una empleada eficiente. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Esa sensación de ser invisible para alguien que significa todo para ti. Durante 5 largos años, Carmen había perfeccionado el arte de la discreción profesional. Sabía exactamente cómo preparar el café de Alejandro Mendoza, expreso doble, sin azúcar. Conocía su rutina como la palma de su mano, reuniones matutinas, análisis de contratos por la tarde y esa particular manía de usar corbata azul cuando quería impresionar a inversores importantes. Pero lo que Carmen no sabía era si algún día él llegaría a conocerla a ella de la misma manera. Alejandro Mendoza no era un jefe cualquiera. A los 38 años, este empresario millonario había construido un imperio desde las elegantes oficinas del centro de Madrid, donde las vistas panorámicas de la ciudad servían como telón de fondo para decisiones que movían millones de euros. Su presencia comandaba respeto, su traje gris impecable y esa forma calculada de hablar lo convertían en el tipo de hombre que las mujeres notaban y los competidores temían. Pero había algo en sus ojos verdes que Carmen había aprendido a leer como un libro abierto, algo que sugería una vulnerabilidad cuidadosamente escondida detrás de esa fachada de éxito. El problema de Carmen no era su trabajo, de hecho, era extraordinariamente buena en lo que hacía. El problema era que, en algún momento durante esos 5 años de colaboración íntima y profesional, había cruzado una línea invisible que nunca debería haber cruzado. Se había enamorado de su jefe. Y no de esa manera superficial que nace de la admiración por el poder o el dinero, sino de esa forma profunda y devastadora que nace de conocer realmente a una persona, de ver sus fortalezas y debilidades, de ser testigo de sus momentos de triunfo y de duda. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que Carmen estaba a punto de hacer esa tarde cambiaría no solo su destino, sino también el de Alejandro, de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. Mientras sostenía entre sus manos temblorosas una carta de renuncia que había reescrito 10 veces, Carmen no tenía idea de que estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que los llevaría desde las calles de Madrid hasta las montañas de Granada, donde un hotel con historia propia y un patriarca con ideas muy particulares sobre el amor les esperaba. Cuando Carmen finalmente empujó esa puerta y se encontró con la mirada penetrante de Alejandro, algo dentro de ella se quebró definitivamente. No era solo el nerviosismo de entregar una renuncia, era la transformación completa de una mujer que había decidido reclamar su propia vida. Las palabras salieron de su boca con una claridad que la sorprendió incluso a ella misma. Estoy renunciando. Sin rodeos, sin disculpas, sin explicaciones innecesarias. Solo esa verdad cruda que había estado gestándose durante meses. Alejandro se quedó inmóvil, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse en esa oficina del centro de Madrid. Era fascinante observar cómo un hombre acostumbrado a controlar millones de euros, a tomar decisiones que afectaban cientos de empleos, de repente se encontraba completamente desarmado por las palabras de una mujer que había dado por sentada durante 5 años.
El silencio se extendió entre ellos, cargado de una tensión que ninguno de los dos había anticipado. Si esta historia te emocionó y quieres más relatos sobre amor verdadero y decisiones valientes, suscríbete al canal. Aquí siempre encontrarás historias que tocan el corazón y nos inspiran a creer en los finales felices. ¿Puedo saber el motivo?, preguntó él finalmente, y Carmen pudo detectar en su voz algo que nunca había escuchado antes: vulnerabilidad. Real. Era el momento de la verdad, el instante en que ella podía elegir entre la mentira diplomática que protegería sus sentimientos o la honestidad brutal que podría liberarla para siempre. «Me siento estancada», dijo Carmen, y esas palabras contenían años de frustración silenciosa. «Necesito crecer profesionalmente, buscar oportunidades que me realicen más allá de ser simplemente tu asistente eficiente». Había algo poderoso en admitir esa verdad oculta, en reconocer que su potencial había estado limitado por su propia decisión de permanecer en una zona de confort que en realidad se había convertido en una prisión dorada. La reacción de Alejandro fue exactamente lo que Carmen había esperado y temido al mismo tiempo. Se lanzó inmediatamente a enumerar sus virtudes profesionales, como si fuera un argumento de ventas desesperado. «Carmen, eres la mejor asistente que he tenido. Manejas mi agenda mejor que yo mismo. Conoces todos mis contactos. Sabes exactamente cómo me gusta que se hagan las cosas». Y mientras él hablaba, Carmen se dio cuenta de algo que le partió el corazón. Para él, ella realmente era solo una función, no una persona. Fue entonces cuando Carmen tomó la decisión más valiente de su vida. Interrumpió su discurso con una lista que había memorizado sin siquiera darse cuenta. «Sé cómo te gusta el café, expreso doble sin azúcar. Sé que prefieres las reuniones por la mañana y que odias que te interrumpan cuando analizas contratos. Sé que usas corbata azul cuando quieres impresionar a inversores y que siempre pides el mismo plato en tu restaurante favorito». Su voz se volvió más intensa, más personal. «Pero dime, Alejandro, ¿qué sabes tú sobre mí?». Esa pregunta se quedó suspendida en el aire como una revelación incómoda. Carmen pudo ver en los ojos de Alejandro el momento exacto en que se dio cuenta de la realidad. Después de 5 años de trabajar juntos, de compartir prácticamente cada día laborable, él no tenía ni idea de quién era ella realmente como persona. No conocía sus sueños, sus miedos, sus pasiones más allá del trabajo. Para él, Carmen había existido únicamente en función de sus necesidades profesionales. La reacción de Alejandro fue tan reveladora como inesperada. En lugar de responder inmediatamente, se levantó de su silla con una lentitud que delataba su estado interno y caminó hacia esa ventana panorámica que daba a las calles de Madrid. Era como si necesitara poner distancia física entre él y esa verdad incómoda que Carmen acababa de plantearle. Desde esa perspectiva, con la ciudad extendiéndose ante sus ojos, probablemente estaba procesando una transformación mental que nunca había anticipado. Carmen observó su silueta recortada contra las luces del atardecer madrileño y decidió ir más profundo en esa herida que acababa de abrir. «Tú no me necesitas a mí, Alejandro», dijo con una calma que la sorprendió. «Tú necesitas una asistente. Cualquier persona competente puede hacer exactamente lo que yo hago. Y los dos sabemos que eso es verdad». Esas palabras cortaron el aire como una navaja, exponiendo una realidad que él había evitado confrontar durante años. El silencio que siguió fue devastador. No era solo la ausencia de sonido, sino el peso de 5 años de suposiciones erróneas colapsando de una vez. Carmen pudo ver cómo los hombros de Alejandro se tensaron, cómo su respiración cambió, cómo todo su mundo corporativo perfectamente ordenado se tambaleaba ante la perspectiva de perder a la única persona que realmente conocía todos sus secretos profesionales. Cuando finalmente se dio vuelta para enfrentarla, había algo diferente en sus ojos.
una vulnerabilidad que Carmen raramente había presenciado, como si por primera vez en años estuviera viendo realmente a la persona que tenía delante, no solo a la empleada eficiente que había dado por sentada. ¿Qué puedo hacer para que cambies de opinión?, preguntó, y en esa pregunta había una desesperación apenas contenida que reveló más sobre sus verdaderos sentimientos de lo que él mismo probablemente entendía. La pregunta colgó en el aire como una oportunidad final, como la última carta que un jugador desesperado pone sobre la mesa. Pero Carmen había llegado demasiado lejos en su proceso de autodescubrimiento como para dar marcha atrás ahora. Había tomado meses de reflexión profunda llegar a ese momento, noches enteras analizando cada conversación, cada mirada, cada gesto que confirmaba que para él ella era invisible como persona. Nada, respondió Carmen con una firmeza que la liberó de años de expectativas silenciosas. Mi decisión ya está tomada. Y en esas palabras había años de dolor transformado en determinación, la evolución de una mujer que había decidido reclamar su propia valía. Era fascinante cómo una conversación aparentemente simple sobre trabajo se había convertido en una revelación sobre la naturaleza humana, sobre cómo podemos estar tan ciegos a las personas que tenemos más cerca. Mientras Alejandro procesaba su respuesta, Carmen sintió que su mente viajaba por los bastidores de esos 5 años compartidos. Las imágenes se sucedían como una película dolorosa. Claudia, la modelo de piernas infinitas que había ocupado los fines de semana de Alejandro durante 6 meses. Fernanda, la abogada brillante con quien había cenado en los mejores restaurantes de Madrid durante el verano pasado. Patricia, la arquitecta de sonrisa perfecta que había desaparecido de su vida tan súbitamente como había llegado. Todas ellas habían sido hermosas, inteligentes, exitosas. Todas habían tenido su momento bajo los reflectores de la atención de Alejandro, y todas, sin excepción, habían sido temporales. Carmen había sido testigo silenciosa de cada una de esas relaciones, organizando reservas en restaurantes románticos para citas que no eran con ella, comprando regalos cuidadosamente seleccionados para mujeres que ocupaban el lugar que ella nunca podría tener. La revelación más dolorosa era darse cuenta de que, mientras esas mujeres habían sido suficientemente importantes como para merecer la atención personal de Alejandro, su tiempo emocional y sus esfuerzos románticos, Carmen había permanecido en una categoría completamente diferente, la de lo útil, pero invisible. Era una verdad oculta que la había estado corroyendo desde adentro. La confirmación de que para él ella nunca había sido más que una empleada excepcionalmente competente. Fue entonces cuando Alejandro hizo algo completamente inesperado. En lugar de aceptar su decisión o intentar negociar un aumento de salario, se dirigió hacia su escritorio con una determinación renovada y comenzó a hablar sobre el proyecto más importante de su carrera empresarial. Carmen, necesito pedirte una última cosa, dijo, y había una urgencia en su voz que la hizo detenerse. El proyecto del resort en Granada. Carmen conocía cada detalle de esa negociación. 80 millones de euros, meses de preparación, el trato que podría catapultar la empresa de Alejandro hacia una nueva dimensión de éxito. Había organizado llamadas interminables, preparado informes detallados, coordinado cada aspecto de las negociaciones preliminares. Era el tipo de proyecto que definiría el legado profesional de Alejandro para los próximos años. Es la oportunidad más grande que he tenido en mi vida, continuó él, y Carmen pudo percibir que había algo más profundo en su tono, algo que iba más allá de la simple ambición empresarial. Pero las negociaciones finales requieren una presencia especial, alguien que entienda completamente mi visión, mis métodos, mi forma de trabajar. Te necesito allí conmigo, Carmen, no como mi asistente,
sino como mi consultora ejecutiva. La propuesta colgó en el aire como una última carta desesperada. Carmen pudo ver que Alejandro estaba apostando todo su capital emocional en esa petición, utilizando el proyecto más importante de su carrera como una excusa para prolongar su relación profesional. Era una transformación. Fascinante ver cómo un hombre acostumbrado a controlar cada variable de su vida empresarial, de repente se encontraba suplicando por algo que había dado por sentado durante años. La estrategia de Alejandro se volvió aún más sofisticada cuando comenzó a revelar los detalles específicos del cliente que había estado negociando este proyecto durante meses. Joaquín Martínez, el patriarca dueño del hotel en Granada, no era simplemente otro empresario moderno. Era un hombre de la vieja escuela, de esos que todavía creen que los negocios verdaderamente importantes se hacen mirando a los ojos, con apretones de mano firmes y la certeza de conocer personalmente a cada miembro del equipo con quien va a trabajar. Martínez insiste en conocer a mi equipo principal, explicó Alejandro, y Carmen pudo percibir cómo cada palabra estaba cuidadosamente calculada para crear un sentido de urgencia e importancia. No es el tipo de hombre que confía en las presentaciones virtuales o los informes por correo electrónico. Quiere ver, escuchar y evaluar personalmente a las personas que van a manejar la transición de su hotel familiar. Es una cuestión de honor para él, de tradición generacional. Carmen entendía perfectamente lo que Alejandro estaba haciendo. Estaba construyendo un escenario donde ella se volvía indispensable no solo para él, sino para el éxito mismo del proyecto. Era una transformación brillante de la narrativa. Ya no se trataba de él necesitándola como asistente, sino de toda una operación empresarial dependiendo de su presencia específica. El impacto psicológico era innegable. Si Carmen y Alejandro lograron emocionarte, dale like al video. Ese gesto me dice que conseguí tocar tu corazón y me motiva a seguir trayendo historias que realmente conecten contigo. Pero fue lo que vino después, lo que realmente expuso la verdad oculta detrás de toda esta propuesta. Alejandro se acercó a ella y por primera vez en 5 años, Carmen vio algo en sus ojos que no era puramente profesional. Carmen, voy a ser completamente honesto contigo, dijo, y esas palabras llevaban el peso de una confesión largamente reprimida. Sin ti, me siento perdido en los negocios. No es solo que seas eficiente o competente. Conoces mi estilo de trabajo como nadie más lo conoce. Anticipas mis movimientos, entiendes mis decisiones antes de que yo mismo las termine de formular. Era fascinante observar cómo un hombre acostumbrado a proyectar control absoluto de repente se volvía vulnerable, casi suplicante. Si cometo errores en esta negociación, continuó, no serán solo 80 millones de euros los que perderé. Será la oportunidad de mi vida, la posibilidad de llevar la empresa hacia una dimensión completamente nueva. Su voz se volvió más intensa, más personal. Y sé que sin ti a mi lado, esos errores son inevitables. Carmen se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. La primera vez en 5 años que Alejandro admitía públicamente que su éxito no era únicamente mérito propio, que había una persona detrás de bambalinas cuya contribución era fundamental para su funcionamiento empresarial. Era un reconocimiento que había llegado demasiado tarde, motivado por la desesperación más que por la gratitud genuina. Lo que más la impactó fue darse cuenta de que Alejandro estaba utilizando exactamente la misma mentalidad empresarial que siempre había aplicado en sus negocios. Identificar el punto de presión de la otra persona y aplicar la cantidad exacta de influencia necesaria para obtener el resultado deseado. Solo que esta vez ella era el objetivo de esa estrategia. Carmen se tomó varios minutos para procesar toda la información que Alejandro acababa de revelarle. Era impresionante cómo en una sola conversación
5 años de dinámicas laborales se habían puesto completamente al descubierto. Pero si había algo que Carmen había aprendido durante todos esos años observando a Alejandro en acción, era que cualquier negociación exitosa requiere establecer términos claros desde el principio. «Está bien», dijo finalmente, y pudo ver cómo los ojos de Alejandro se iluminaron con esperanza. Pero Carmen no había terminado. «Si voy a hacer esto, tengo mis propias condiciones». La transformación en su postura corporal fue evidente. Ya no era la empleada suplicante pidiendo permiso para irse, sino una consultora profesional estableciendo los términos de un proyecto empresarial. «Quiero que tripliques mi salario por esa semana», declaró con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Suites completamente separadas en el hotel, sin excepciones. Y después de esa semana, «Alejandro, quiero tu palabra de que no habrá más llamadas, correos electrónicos o intentos de convencerme para que regrese. Cuando termine este proyecto, cada uno sigue su camino definitivamente». La rapidez con la que Alejandro aceptó todas sus condiciones reveló dos cosas importantes. Primero, que realmente estaba desesperado por mantenerla en este proyecto y, segundo, que probablemente había estado subestimando su valor económico durante años. Era una revelación sobre la mentalidad empresarial masculina que Carmen encontró tanto iluminadora como ligeramente amarga. Al día siguiente, Carmen llegó a la oficina 1 hora antes de lo habitual. Había algo liberador en saber que esta sería una de sus últimas semanas en ese lugar que había sido el centro de su universo durante tanto tiempo. Los pasillos vacíos, las luces automáticas encendiéndose a su paso, el silencio del edificio antes de que llegara el resto del equipo, todo parecía diferente ahora que lo veía con los ojos de alguien que ya tenía un pie fuera. Se dedicó a estudiar meticulosamente todos los archivos relacionados con el Hotel Vista de la Sierra. Las fotografías que aparecían en su pantalla mostraban algo verdaderamente extraordinario. No era solo un hotel, sino una experiencia arquitectónica completa. Arquitectura europea clásica trasplantada a la sierra andaluza. Jardines que parecían sacados de un cuento de hadas y vistas panorámicas que quitaban el aliento. Era el tipo de lugar donde los sueños se materializan y donde las historias importantes de la vida tienden a desarrollarse. Mientras revisaba cada detalle de las instalaciones, Carmen no pudo evitar sentir una mezcla extraña de excitación y melancolía. Este viaje representaba tanto un final como un comienzo. El final de 5 años de una relación profesional que había definido gran parte de su identidad adulta y el comienzo de un futuro completamente incierto, pero lleno de posibilidades auténticas. Lo que Carmen no podía imaginar mientras preparaba esos documentos era que el Hotel Vista de la Sierra no sería solo el escenario de las negociaciones más importantes de la carrera de Alejandro. Cuando Alejandro llegó esa mañana, encontró a Carmen ya inmersa en los preparativos del viaje, rodeada de documentos y con esa concentración láser que él conocía tan bien. Lo que vino después fue una revelación que cambió completamente la perspectiva de Carmen sobre su propio impacto profesional. «Hay algo que debes saber», dijo Alejandro, mientras se acercaba a su escritorio con una expresión que mezclaba orgullo y algo que parecía sorpresa genuina. «Joaquín Martínez ya conoce tu reputación», continuó, y Carmen levantó la vista de los documentos con una mezcla de curiosidad y incredulidad. Su abogado mencionó específicamente cómo habías manejado las negociaciones preliminares. Dijo que cada documento que enviaste estaba perfecto, cada fecha correcta, cada detalle verificado. Aparentemente, en el mundo de los hoteles de lujo, ese nivel de precisión es tan raro que se comenta entre los profesionales.
Era una transformación mental completa para Carmen, darse cuenta de que, mientras ella se había sentido invisible en la oficina de Madrid, su trabajo había estado creando ondas de reconocimiento en círculos empresariales que ni siquiera sabía que existían. Era como descubrir que habías estado construyendo una reputación sólida en los bastidores sin darte cuenta de que otros estaban tomando nota de tu excelencia profesional. Martínez le dijo a su equipo que cualquier empresa que tuviera a alguien así en su equipo sabía realmente cómo hacer negocios, agregó Alejandro, y Carmen pudo ver algo nuevo en sus ojos: respeto genuino, no solo por su eficiencia, sino por el reconocimiento externo que ella había generado sin su ayuda o supervisión directa. Fue entonces cuando Alejandro hizo algo que rompió completamente las barreras profesionales que habían mantenido durante 5 años. Se acercó a su escritorio, tomó una silla y se sentó directamente a su lado, tan cerca que Carmen pudo sentir el aroma de su perfume y el calor que emanaba de su cuerpo. Era una proximidad física que jamás habían compartido en un contexto laboral. «Quiero que sepas», dijo con una voz más suave, más personal de lo que Carmen había escuchado jamás, «que realmente aprecio lo que estás haciendo. Sé que no fue una decisión fácil, y entiendo que tienes todas las razones del mundo para querer alejarte de todo esto». Había una vulnerabilidad en sus palabras que creaba una tensión palpable en el aire entre ellos. Carmen se encontró observando detalles que nunca antes había notado: las pequeñas líneas alrededor de sus ojos verdes, la forma en que sus manos se movían cuando hablaba, esa manera particular en que inclinaba la cabeza cuando estaba siendo completamente sincero. Era como si toda la dinámica profesional se hubiera disuelto momentáneamente, revelando algo mucho más humano y personal debajo. La intensidad del momento se volvió casi insostenible cuando sus miradas se encontraron directamente, sin las barreras habituales de la jerarquía laboral o las expectativas profesionales. Había algo eléctrico en el aire, una conexión que iba mucho más allá de 5 años de colaboración empresarial exitosa. Pero justo cuando Carmen sentía que estaba a punto de descubrir una verdad oculta sobre los verdaderos sentimientos de Alejandro, las puertas del elevador se abrieron y Marcos, el socio minoritario, entró ruidosamente en la oficina. Al final del día, cuando ya estaba todo organizado para el viaje y Carmen pensaba que había navegado exitosamente las aguas complicadas de esta nueva dinámica con Alejandro, él se acercó a su escritorio con una expresión que inmediatamente la puso en alerta. Había algo en su lenguaje corporal que sugería que estaba a punto de revelar información delicada, algo que había estado posponiendo deliberadamente. Suscríbete si disfrutas descubrir cómo el amor puede aparecer cuando menos lo esperamos. Cada semana traigo nuevas historias que nos recuerdan que nunca es tarde para reescribir nuestro propio final feliz. Carmen, hay algo más que necesitas saber sobre este viaje. Comenzó con una cautela que no era típica en él. Joaquín Martínez es un hombre de la vieja escuela, muy tradicional en sus ideas sobre los negocios y las relaciones profesionales. La forma en que enfatizó la palabra relaciones hizo que Carmen sintiera un escalofrío de premonición. Viene de una generación donde las mujeres exitosas en los negocios usualmente estaban respaldadas por partnerships personales sólidos, continuó Alejandro, claramente luchando con las palabras. Es posible que al verte trabajar tan estrechamente conmigo, con tanta confianza mutua y coordinación, asuma que somos algo más que colegas profesionales. Carmen sintió que el aire se espesaba a su alrededor mientras procesaba la implicación de esas palabras. «¿Qué estás sugiriendo exactamente?», preguntó, aunque una parte de ella ya sabía hacia dónde se dirigía esta conversación y no le gustaba para nada la dirección. La respuesta de Alejandro fue como una bomba que destruyó completamente la nueva dinámica de respeto mutuo que habían estado construyendo. «Estoy sugiriendo que si él hace esas suposiciones,
Tal vez no deberíamos corregirlo inmediatamente, al menos no hasta que cerremos el trato. Su voz se volvía más apremiante. Carmen, son 80 millones de euros. Si presentarte como mi pareja hace que se sienta más cómodo con la transacción, entonces tal vez sea una estrategia que valga la pena considerar. La transformación en el rostro de Carmen fue instantánea y devastadora. Todos los momentos de vulnerabilidad compartida, toda la nueva comprensión mutua que habían desarrollado durante las últimas horas, se evaporaron en un segundo. Se levantó de su silla con una furia que sorprendió incluso a Alejandro por su intensidad. «No puedes estar hablando en serio», dijo, y su voz resonó por toda la oficina vacía. «¿Me estás pidiendo que finja ser tu novia para impresionar a un cliente? Después de todo lo que hemos hablado sobre respeto profesional y reconocimiento mutuo, ¿realmente me ves como un accesorio que puedes usar para cerrar tus negocios?» Alejandro intentó retroceder, claramente dándose cuenta de que había cometido un error de cálculo monumental. «Carmen, no es eso lo que quise decir. Estás malinterpretando la situación. Es solo una estrategia empresarial temporal, nada más». Pero Carmen había visto la verdad oculta detrás de su mentalidad empresarial. Incluso en este momento de supuesta nueva comprensión, Alejandro seguía viendo todo a través del lente de la utilidad estratégica. Era una revelación dolorosa sobre hasta qué punto él estaba dispuesto a instrumentalizar su presencia para lograr sus objetivos profesionales. 80 millones, Carmen, insistió él con desesperación. Es más dinero de lo que cualquiera de nosotros verá en toda una vida. Si una pequeña actuación puede asegurar ese futuro, ¿no vale la pena considerarlo? La confrontación terminó con Carmen tomando su bolso y dirigiéndose hacia el elevador, dejando a Alejandro con una mezcla de frustración y confusión que era palpable incluso desde lejos. «Carmen, espera», le gritó, pero ella ya había presionado el botón del elevador. «¿Todavía vas a venir conmigo a Granada?» La pregunta colgó en el aire como una súplica desesperada, y Carmen, sin voltear a mirarlo, respondió con una frialdad que cortó el aire. «Sí, pero solo por el trabajo, y si el señor Martínez hace cualquier suposición sobre nosotros, tú la corregirás inmediatamente». El lunes llegó con una lluvia persistente que parecía reflejar perfectamente el estado de ánimo entre Carmen y Alejandro. En el aeropuerto de Madrid mantuvieron una distancia profesional que contrastaba dramáticamente con la intimidad emocional que habían compartido días antes. Era fascinante observar cómo dos personas que habían trabajado en perfecta sincronía durante 5 años ahora se movían como extraños educados, cada uno cuidándose de no invadir el espacio personal del otro. Durante el vuelo a Granada, la tensión era tan densa que prácticamente se podía cortar con un cuchillo. Alejandro intentó varias veces iniciar conversaciones sobre el proyecto, pero Carmen respondía con monosílabos eficientes, que cumplían con sus obligaciones profesionales sin abrir ninguna puerta a la intimidad personal. Era una transformación completa en su dinámica, como si hubieran retrocedido a una versión más fría y distante de su relación profesional inicial. Pero cuando el avión comenzó su descenso hacia Granada, algo cambió en la expresión de Carmen. A través de la ventanilla, el paisaje andaluz se desplegaba como una pintura viviente. Montañas cubiertas de olivos que se extendían hasta el horizonte, pueblos blancos que brillaban bajo el sol que finalmente había aparecido, y esa calidad única de la luz del sur de España que hace que todo parezca más intenso y dramático. «Es impresionante», murmuró Carmen sin darse cuenta, y por un momento la barrera de tensión entre ellos se agrietó ligeramente. Alejandro aprovechó esa apertura. «Espera a ver el hotel. Las fotos no le hacen justicia». Era la conversación más natural que habían tenido en todo el día, un recordatorio de que debajo de toda esa fricción emocional todavía existía una conexión genuina basada en años de experiencias compartidas.
El Hotel Vista de la Sierra superó incluso las expectativas más optimistas que Carmen había desarrollado durante sus investigaciones previas. La arquitectura de piedra y madera se integraba tan perfectamente con el paisaje montañoso que parecía haber crecido orgánicamente desde la tierra misma. Los jardines eran obras de arte vivientes, cada sendero y cada rincón diseñado para maximizar las vistas panorámicas de la Sierra Andaluza. Carlos Martínez los recibió en el vestíbulo principal con esa mezcla de elegancia europea y calidez mediterránea que caracterizaba toda la propiedad. A los 42 años, tenía esa presencia serena de alguien que había crecido, entendiendo que la hospitalidad genuina es un arte que se perfecciona durante generaciones. Su apretón de manos fue firme pero no agresivo, y su sonrisa sugería una inteligencia que evaluaba constantemente pero sin juzgar. Señor Mendoza, señorita Sánchez, bienvenidos al Vista de la Sierra, dijo con un acento andaluz suave que hacía que cada palabra sonara como música. Mi abuelo está ansioso por conocerlos, pero primero permítanme mostrarles sus habitaciones. Carlos los guió por los elegantes pasillos del hotel hacia sus respectivas suites, y Carmen no pudo evitar notar cómo cada detalle arquitectónico había sido pensado para crear una sensación de lujo discreto y sofisticación atemporal. La suite presidencial de Alejandro estaba ubicada en el último piso, con una terraza privativa que ofrecía vistas panorámicas de toda la Sierra Andaluza. Era exactamente el tipo de alojamiento que correspondía a su estatus como el potencial nuevo propietario del complejo. La suite ejecutiva de Carmen, 2 pisos más abajo, era igualmente impresionante pero de una manera más íntima y personal, decorada en tonos crema y dorado que creaban una atmósfera de calidez sofisticada. Tenía una ventana amplia que daba directamente a los jardines del hotel. Desde allí podía ver los senderos serpenteantes, las fuentes que creaban una sinfonía suave de agua corriente y más allá, las montañas que se extendían hasta perderse en el horizonte. Fue en esa habitación, mientras deshacía su maleta y se preparaba para la cena, que Carmen tuvo una revelación inesperada. El cambio de escenario había creado una transformación sutil pero profunda en su perspectiva sobre toda la situación. Lejos de las oficinas de Pisa, Madrid, lejos de los recordatorios constantes de 5 años de dinámica laboral establecida, se sentía como si fuera posible reinventarse, como si en ese lugar mágico pudiera existir una versión de sí misma que nunca había explorado completamente. A las 7:30 bajó al bar del hotel para encontrarse con Alejandro antes de la cena con el patriarca Martínez. El bar era un espacio acogedor con chimenea encendida y ventanas que enmarcaban perfectamente los jardines iluminados por luces suaves que creaban un ambiente casi de cuento de hadas. Era el tipo de lugar donde las conversaciones importantes parecían fluir naturalmente, donde las barreras artificiales tienden a disolverse. Alejandro ya estaba allí, sentado en una poltrona de cuero junto a la chimenea, pero había algo diferente en él. Había cambiado el traje formal por una combinación más relajada, pantalones oscuros y una camisa blanca sin corbata con los primeros botones desabrochados. Era una versión más humana y accesible del empresario que Carmen conocía, como si el ambiente del hotel también hubiera tenido un impacto transformador en él. Cuando la vio acercarse, se levantó inmediatamente con una sonrisa que parecía genuinamente espontánea. «Estás hermosa», le dijo, y había una sinceridad en su voz que cortó a través de toda la tensión que habían mantenido durante el viaje. Carmen había elegido un vestido azul marino que la hacía sentir confiada y profesional, pero la forma en que Alejandro la miraba la hizo darse cuenta de que tal vez, por primera vez, él la estaba viendo realmente como una mujer, no solo como su asistente eficiente. La tensión entre ellos era palpable, pero había evolucionado hacia algo completamente diferente.
Ya no era la fricción de jefe y empleada en conflicto, sino algo más complejo y cargado emocionalmente. Era como si el hotel mismo hubiera creado un espacio neutral donde podían explorarse mutuamente desde una perspectiva completamente nueva. «Es un lugar increíble», dijo Carmen, señalando hacia los jardines iluminados, pero ambos sabían que estaban hablando de algo más profundo que la arquitectura del hotel. Carlos apareció puntualmente para escoltarlos al restaurante principal, donde los aguardaba el encuentro que definiría todo el futuro de las negociaciones. El restaurante era una obra maestra de elegancia discreta. Ventanas del suelo al techo que ofrecían vistas panorámicas de las montañas iluminadas por la luna. Mesas dispuestas estratégicamente para garantizar privacidad. Y una decoración que fusionaba perfectamente la tradición andaluza con toques de sofisticación europea. Dale like si crees que las mejores historias son las que nos enseñan algo sobre nosotros mismos. Tu like me inspira a seguir buscando relatos que nos hagan creer en la magia del amor verdadero. En una mesa reservada en el rincón más exclusivo del salón, se encontraba Joaquín Martínez esperándolos. A los 79 años, el patriarca de la familia desafiaba completamente cualquier estereotipo sobre la edad avanzada. Su postura era perfectamente erguida, vestía un traje impecable de corte clásico, y cuando se levantó para recibirlos, su apretón de manos fue tan firme que Carmen inmediatamente entendió que estaba ante un hombre que había mantenido el control absoluto de su imperio empresarial durante décadas. «Señor Mendoza», dijo con una voz que resonaba autoridad y calidez simultáneamente, «finalmente nos conocemos en persona». Pero fue cuando se dirigió a Carmen que la dinámica de toda la velada tomó un rumbo inesperado. «Y esta encantadora joven debe ser su compañera», declaró mientras tomaba la mano de Carmen y la besaba con la galantería de la vieja escuela europea. Carmen sintió que el corazón se le aceleraba mientras intercambiaba una mirada rápida con Alejandro. Era exactamente la situación que habían discutido en Madrid, pero ahora, en el contexto real, se sentía mucho más compleja y cargada de implicaciones de lo que cualquiera de los dos había anticipado. Alejandro pareció vacilar por un momento, claramente recordando la promesa que le había hecho a Carmen sobre corregir inmediatamente cualquier malentendido. Durante la cena, que consistía en una secuencia exquisita de platos que mezclaban la cocina tradicional andaluza con influencias europeas, Joaquín comenzó a revelar las capas profundas de la historia familiar que había dado origen al hotel. «Mi padre llegó a España en 1920», contó mientras saboreaban un vino excepcional de la bodega privada de la familia. Venía de Alemania con nada más que un sueño y la determinación de construir algo duradero en esta tierra que lo había acogido. La historia que siguió era una revelación sobre la mentalidad empresarial de las generaciones anteriores, sobre cómo se construían los negocios cuando la palabra de honor valía más que cualquier contrato legal. «Entienden», continuó Joaquín, sus ojos alternando entre Carmen y Alejandro, «construir un negocio familiar no es simplemente una cuestión de generar dinero. Es sobre crear un legado que trascienda generaciones, sobre establecer tradiciones que se conviertan en la columna vertebral de una comunidad, sobre identificar a las personas correctas en las que puedes confiar completamente». Había algo en la forma en que pronunciaba la palabra personas que sugería que estaba evaluando no solo las credenciales empresariales de Alejandro, sino también la naturaleza de su relación con Carmen. Era como si para él la solidez de una partnership personal fuera un indicador fundamental de la confiabilidad empresarial de una persona. Mientras degustaban un postre tradicional de la región, Joaquín dirigió la conversación hacia territorio mucho más personal de lo que Carmen había anticipado. «Dígame, señorita Sánchez», comenzó con esa sonrisa astuta
que sugería que sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Cuánto tiempo han trabajado juntos ustedes dos? La pregunta sonaba inocente en la superficie, pero Carmen pudo detectar las capas más profundas de evaluación que se escondían debajo. 5 años, respondió Carmen, tratando de mantener un tono profesional mientras sentía que la conversación se dirigía hacia aguas peligrosas. Joaquín asintió pensativamente, como si esa información confirmara algo que ya había estado evaluando durante toda la cena. 5 años, repitió el patriarca con una sonrisa que se volvía más conocedora. Tiempo suficiente para conocer verdaderamente a una persona, para entender sus fortalezas y debilidades, para saber si es alguien en quien puedes confiar completamente. Hizo una pausa dramática mientras tomaba un sorbo de su vino. Tiempo suficiente para saber si alguien estará a tu lado en los momentos difíciles, cuando las cosas se pongan complicadas y necesites a alguien que realmente te conozca. Carmen sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Había algo en la forma en que Joaquín pronunciaba las palabras «a tu lado» y «momentos difíciles» que sugería que no se estaba refiriendo únicamente a colaboración profesional. La tensión en la mesa se volvía palpable y pudo ver por su visión periférica que Alejandro se había puesto tenso en su silla. Fue entonces cuando Joaquín hizo la pregunta que Carmen había estado temiendo toda la noche. «Entonces», dijo con esa sonrisa paternal que hacía que la pregunta sonara completamente natural, «supongo que ustedes dos son pareja, ¿verdad? Es obvio para cualquiera que tenga ojos que entre ustedes hay algo especial, una conexión que va mucho más allá del trabajo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen sintió que toda la sangre se le subía al rostro mientras buscaba desesperadamente las palabras correctas para corregir la suposición sin ofender al patriarca. Este era exactamente el momento que Alejandro le había prometido que manejaría, el momento en que corregiría inmediatamente cualquier malentendido. «Señor Martínez», comenzó Carmen, pero antes de que pudiera completar la aclaración, Alejandro intervino con una respuesta que la dejó completamente sin palabras. «Somos socios», dijo con una sonrisa que parecía cómplice, en todos los sentidos de la palabra. La ambigüedad de esa respuesta fue como una bomba que explotó silenciosamente en la mesa. Carmen se quedó mirando a Alejandro con una mezcla de shock e incredulidad. Acababa de hacer exactamente lo opuesto de lo que le había prometido. En lugar de corregir la suposición del patriarca, había creado una respuesta que podía interpretarse de múltiples maneras, manteniendo deliberadamente la confusión sobre la naturaleza real de su relación. Joaquín se iluminó con una sonrisa de satisfacción completa. «Excelente», declaró, claramente encantado con lo que interpretó como una confirmación. «Siempre he creído que los mejores negocios se hacen entre personas que se respetan, se comprenden y se apoyan mutuamente. Y cuando hay amor verdadero involucrado», hizo otra pausa dramática, «bueno, eso hace que todo sea aún más sólido y confiable». El resto de la cena transcurrió en una atmósfera extrañamente surrealista, con Joaquín hablando entusiastamente sobre planes futuros, mientras Carmen luchaba por mantener una sonrisa educada y Alejandro parecía navegar cómodamente por la conversación como si nada hubiera pasado. Cuando finalmente se despidieron del patriarca cerca de las 10 de la noche, Carmen había llegado al límite de su autocontrol. En el elevador, subiendo hacia sus respectivos pisos, la tensión, acumulada durante horas, finalmente explotó. «No puedo creer lo que acabas de hacer», dijo Carmen con una voz que temblaba de indignación contenida. «Me prometiste que ibas a corregir cualquier malentendido. Me diste tu palabra de que aclararías inmediatamente si él hacía suposiciones sobre nosotros». Alejandro se quedó en silencio por un momento, observando los números del elevador cambiar lentamente. Cuando finalmente habló, su respuesta fue algo que Carmen jamás había anticipado. «Tal vez»,
dijo suavemente sin mirarla directamente. La impresión que él tiene no es completamente incorrecta. Esas palabras golpearon a Carmen como un rayo. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo en el espacio cerrado del elevador. «¿Qué quieres decir con eso?», logró susurrar, aunque una parte de ella ya intuía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo entre ellos. Las puertas del elevador se abrieron en el piso de Carmen antes de que Alejandro pudiera responder. «Buenas noches, Carmen», dijo él simplemente, pero había algo en su tono que sugería que había mucho más que quería decir. Cuando las puertas se cerraron, dejando a Carmen sola en el pasillo, se quedó allí parada durante varios minutos, procesando esas palabras que habían abierto una puerta hacia posibilidades que nunca se había atrevido a considerar seriamente. Esa noche, Carmen apenas pudo dormir. Su mente daba vueltas incesantemente, analizando cada palabra, cada mirada, cada gesto de la velada. A las 6 de la mañana, finalmente se rindió y decidió salir a caminar por los jardines del hotel. El aire matinal de la sierra andaluza era fresco y renovador, y los jardines en el amanecer tenían una calidad mágica que hacía que todo pareciera posible. Se dirigió hacia el lago artificial que había visto desde su ventana, un espacio tranquilo rodeado de árboles y bancos estratégicamente ubicados para maximizar las vistas. Estaba sentada allí, observando cómo la luz dorada del amanecer se reflejaba en el agua cuando escuchó pasos detrás de ella. «Pensé que podría encontrarte aquí», dijo la voz familiar de Alejandro. Se veía diferente en la luz suave de la mañana, más vulnerable, más humano. «No pude dormir tampoco», admitió mientras se acercaba al banco donde ella estaba sentada. Era fascinante cómo un simple cambio de escenario podía transformar completamente la dinámica entre dos personas. Lejos de las oficinas, lejos de las expectativas profesionales, lejos de los roles establecidos que habían mantenido durante 5 años, de repente se encontraban como dos seres humanos confrontando verdades que habían estado evitando durante demasiado tiempo. Alejandro se sentó en el extremo opuesto del banco, manteniendo una distancia respetuosa, pero Carmen pudo sentir que había algo diferente en su energía, como si finalmente hubiera tomado una decisión importante que había estado posponiendo durante mucho tiempo. «Carmen, sobre lo que dije anoche en el elevador», comenzó, y su voz tenía una calidad que ella nunca había escuchado antes. Una vulnerabilidad cruda que contrastaba completamente con la confianza empresarial que siempre proyectaba. «Estoy cansado de fingir», continuó, y esas palabras cargaron el aire matinal con una intensidad inesperada. «Estoy cansado de fingir que eres solo mi asistente, que no noto cómo frunces el entrecejo cuando estás concentrada en resolver un problema complejo, que no me doy cuenta de cómo tus ojos se iluminan cuando logras coordinar algo particularmente difícil». Su voz se volvía más intensa con cada confesión. «Estoy cansado de fingir que no observo cómo te mueves por la oficina con esa gracia natural, cómo siempre sabes exactamente qué necesito antes de que yo mismo me dé cuenta». Carmen sintió que su respiración se volvía irregular mientras procesaba esta avalancha de revelaciones. Durante 5 años había creído que era invisible para él en cualquier nivel personal, y ahora descubría que él había estado observando y memorizando detalles sobre ella que ni siquiera sabía que tenía. «La idea de perderte», continuó Alejandro, girándose para mirarla directamente, «me aterroriza de una forma que no puedo explicar racionalmente. No es solo que seas extraordinaria en tu trabajo, aunque lo eres. Es que te has convertido en una parte fundamental de cómo funciono como persona, no solo como profesional». Fue entonces cuando Alejandro hizo la confesión que Carmen había estado esperando inconscientemente durante años, aunque nunca se había atrevido a admitírselo a sí misma. «Me enamoré de ti hace mucho tiempo».
dijo con una simplicidad que hizo que las palabras fueran aún más impactantes. No puedo decirte exactamente cuándo sucedió, porque fue un proceso gradual, pero en algún momento durante estos 5 años dejaste de ser mi empleada y te convertiste en la persona más importante de mi vida. La transformación en el rostro de Carmen fue evidente. Años de dolor silencioso, de noches imaginando cómo sería si él la viera realmente, de días fingiendo que no le dolía escucharlo hablar sobre otras mujeres. Todo eso comenzó a disolverse mientras escuchaba estas palabras que había soñado, pero nunca esperado escuchar realmente. Pero fui un cobarde, admitió Alejandro, pasándose una mano por el cabello en ese gesto nervioso que Carmen conocía también. Me convencí de que mantener distancia era lo profesional, lo correcto. Tenía terror de arruinar lo que teníamos, de perderte completamente si intentaba algo y no funcionaba. Su honestidad era devastadora, así que construí estas barreras artificiales. Te traté como mi empleada perfecta cuando en realidad eras la mujer de la que me había enamorado sin darme cuenta. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Carmen mientras procesaba la confesión de Alejandro. Durante años había construido una narrativa en su mente sobre su propia invisibilidad, sobre ser simplemente una empleada eficiente en la vida de un hombre exitoso. Ahora, toda esa narrativa se desmoronaba para revelar una verdad completamente diferente. Alejandro comenzó con una voz que temblaba de emoción. Yo también he estado fingiendo. Las palabras salían como un torrente liberador después de años de represión. Durante 5 años he fingido que no sentía nada por ti, que no me dolía verte con otras mujeres, que no me quedaba trabajando hasta tarde con la esperanza secreta de que notaras que estaba allí, que me vieras realmente. La confesión mutua creó una intimidad entre ellos que ninguno había experimentado antes. Cada día que pasaba en esa oficina, continuó Carmen, me enamoraba un poco más de ti. No del jefe exitoso o del millonario, sino del hombre que se preocupaba genuinamente por los detalles, que tenía esa concentración intensa cuando trabajaba en algo importante, que ocasionalmente mostraba esa sonrisa genuina que derretía todas mis defensas. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó Alejandro, acercándose ligeramente en el banco, la distancia física entre ellos disminuyendo mientras las barreras emocionales finalmente se desplomaban. Por las mismas razones que tú, respondió Carmen con una sonrisa triste. Miedo, inseguridad, la certeza de que para ti yo era solo una empleada competente, y cada vez que te veía con Claudia, con Fernanda, con Patricia, se confirmaba lo que pensaba, que mujeres como ellas eran tu tipo, no alguien como yo. Alejandro extendió su mano hacia la de Carmen, y cuando sus dedos se entrelazaron, fue como si 5 años de tensión no resuelta finalmente encontraran su liberación. Carmen dijo suavemente, esas mujeres nunca significaron nada real para mí. Eran distracciones, intentos desesperados de convencerme de que no estaba completamente enamorado de la mujer que veía todos los días, pero que creía inalcanzable. El momento que siguió fue uno de esos instantes que transforman vidas completamente. Alejandro se acercó lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería, pero Carmen se inclinó hacia él, cerrando la distancia entre ellos. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si el universo entero se hubiera alineado perfectamente. El beso comenzó suave, excitante, como si ambos todavía no pudieran creer que realmente estaba sucediendo. Pero cuando Carmen pasó sus brazos alrededor del cuello de Alejandro, el beso se profundizó, llevando consigo años de deseo reprimido, de amor no expresado, de sueños que finalmente se materializaban en la realidad. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento, mirándose con una mezcla de asombro y felicidad pura. Esto es real,
susurró Carmen, tocando suavemente el rostro de Alejandro como si necesitara confirmación física de que no era un sueño. «Es lo más real que he sentido en mi vida», respondió él, pero antes de que pudieran profundizar más en el momento, escucharon pasos aproximándose por el sendero del jardín. Carlos apareció con esa sonrisa conocedora que sugería que había intuido exactamente lo que estaba desarrollándose entre sus huéspedes. «Buenos días», dijo con un brillo divertido en los ojos. «Espero no estar interrumpiendo nada importante». Carlos se retiró discretamente con esa sonrisa cómplice, dejando que Carmen y Alejandro procesaran el momento que acababan de compartir. El resto del día pasó como un sueño surrealista, donde la realidad empresarial se mezclaba con esta nueva dimensión emocional que habían descubierto. Durante el desayuno, las miradas que intercambiaban tenían una calidad completamente diferente, cargadas de una intimidad que ninguno había experimentado antes. Al día siguiente, Joaquín había organizado un tour completo por todas las instalaciones del hotel, una experiencia que resultó ser mucho más reveladora de lo que cualquiera había anticipado. El patriarca los guió personalmente por cada rincón de la propiedad, y su orgullo por el lugar era absolutamente contagioso. «Esta es la sección original», explicó mientras caminaban por corredores decorados con fotografías históricas que documentaban la evolución del hotel desde 1925. Era fascinante observar cómo Joaquín no simplemente mostraba habitaciones e instalaciones, sino que contaba la historia viviente de cada espacio. «Mi padre eligió personalmente cada una de estas piedras», decía mientras acariciaba las paredes de la estructura original. Quería que el hotel se sintiera como una extensión natural de las montañas, no como una imposición artificial sobre el paisaje. Los jardines eran otra revelación completa. Cada sendero, cada especie de planta, cada fuente había sido diseñada con una intención específica que se había desarrollado durante décadas. «Esta rosa fue plantada cuando nació mi hijo», contó Joaquín, señalando un rosal particularmente exuberante. «Y aquel olivo fue un regalo de nuestra primera pareja de huéspedes que se casó aquí en 1960. Era como si toda la propiedad fuera un álbum de recuerdos viviente, donde cada elemento tenía su propia historia de amor y dedicación». La culminación del tour fue el mirador ubicado en el punto más alto de la propiedad. La vista desde allí era absolutamente hipnotizante. La sierra andaluza se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con pueblos blancos salpicando el paisaje como joyas brillantes, y al fondo las montañas más distantes creando capas de azul que se perdían en el horizonte. «Este es mi lugar favorito de toda la propiedad», confesó Joaquín, mientras los tres se quedaban absortos contemplando la vista panorámica, y no solo por la belleza, sino por la leyenda que lo acompaña. Sus ojos brillaron con esa mezcla de sabiduría y travesura que caracterizaba sus mejores historias. «Cuenta la tradición local», continuó con una sonrisa que sugería que creía completamente en lo que estaba a punto de decir, «que las parejas que visitan este mirador juntas están bendecidas con un amor que perdurará toda la vida. Hemos tenido más de 50 propuestas de matrimonio aquí durante los años y según mis registros ninguna de esas parejas se ha divorciado jamás». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras procesaba esas palabras. Había algo en la forma en que Joaquín las pronunciaba, con esa convicción tranquila de alguien que ha sido testigo de demasiadas coincidencias, como para creer que son simples casualidades, que hacía que la leyenda sonara menos como superstición y más como una verdad oculta sobre el poder de ciertos lugares especiales. Alejandro, que había estado tomando la mano de Carmen durante gran parte del tour, la apretó suavemente mientras observaban el paisaje. Era como si el lugar mismo estuviera bendiciendo su nueva relación.
creando un marco mágico para esta transformación que había comenzado con una simple carta de renuncia y había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había anticipado. Durante el almuerzo, servido en una terraza privada con vistas espectaculares a las montañas, Joaquín dirigió la conversación hacia territorio aún más personal de lo que Carmen había anticipado. Había algo en la forma en que el patriarca observaba a Alejandro, como si estuviera evaluando no solo sus credenciales empresariales, sino también su carácter como ser humano completo. Alejandro, dijo Joaquín mientras saboreaba el vino local de la región, permíteme hacer una pregunta que puede sonar indiscreta, pero que considero fundamental para cualquier negocio serio. Hizo una pausa dramática, sus ojos evaluando cuidadosamente la reacción de su interlocutor. ¿Cuáles son tus planes para el futuro en términos de formar una familia? La pregunta colgó en el aire como una prueba cuyo propósito real no era inmediatamente evidente. Carmen sintió que Alejandro se tensaba ligeramente a su lado, claramente no esperando que las negociaciones empresariales tomaran este rumbo tan íntimo. Un hombre sin familia, continuó Joaquín con esa sabiduría tranquila que viene de décadas de experiencia, es como un árbol sin raíces. Puede crecer, puede parecer fuerte, puede incluso prosperar temporalmente, pero cuando llegan las tormentas verdaderas de la vida, no tiene la base sólida necesaria para mantenerse en pie. Sus palabras llevaban el peso de alguien que había observado suficientes vidas como para entender los patrones fundamentales del éxito y el fracaso humano. Era fascinante observar cómo Joaquín estaba aplicando una mentalidad completamente diferente para evaluar la idoneidad de Alejandro como futuro propietario del hotel. No se trataba solo de capacidad financiera o visión empresarial, sino de algo mucho más profundo, la estabilidad emocional y el compromiso a largo plazo que viene de tener verdaderas raíces personales. Por la tarde se reunieron con el equipo completo de gestión del hotel, una experiencia que resultó ser otra revelación sobre la cultura única que Joaquín había cultivado durante décadas. Carmen quedó genuinamente impresionada por la dedicación evidente de cada miembro del personal. No era solo profesionalismo, sino algo mucho más profundo y auténtico. María lleva con nosotros 14 años, explicó Joaquín mientras presentaba a la gerente general, una mujer de mediana edad cuyos ojos brillaban con un orgullo genuino por su trabajo. Antonio, nuestro chef principal, está aquí desde hace 16 años. Luis, el encargado de jardines, prácticamente creció en esta propiedad. Sus padres también trabajaron aquí. Era como presenciar los bastidores de una operación que funcionaba más, como una familia extendida que como una empresa tradicional. Cada empleado no solo conocía los detalles técnicos de su trabajo, sino que tenía una comprensión profunda de la filosofía que animaba todo el complejo. Hablaban del hotel como si fuera su propia casa, con un cuidado y una atención que no se puede comprar con salarios, sino que se desarrolla a través de años de respeto mutuo y propósito compartido. ¿Ves?, murmuró Joaquín a Alejandro mientras observaban cómo el equipo interactuaba entre sí. Esto es lo que quiero preservar. No es solo un negocio, es una comunidad. Las personas que trabajen aquí no son simplemente empleados, son guardianes de algo especial. Carmen se dio cuenta de que estaba presenciando una transformación en tiempo real, en la comprensión de Alejandro sobre lo que realmente significaba adquirir el hotel. Al atardecer, Carmen y Alejandro decidieron caminar por los jardines del hotel, donde las luces suaves comenzaban a encenderse, creando un ambiente mágico entre los senderos serpenteantes. Era uno de esos momentos donde la realidad parecía suspendida, donde las conversaciones importantes fluyen naturalmente sin forzarlas.
El aire fresco de la sierra andaluza y la belleza del lugar creaban el escenario perfecto para las confesiones más profundas. Alejandro, dijo Carmen mientras se detenían junto a una fuente donde el sonido del agua creaba una sinfonía suave. Necesito decirte algo que he estado guardando durante años. Su voz tenía esa calidad vulnerable que aparece solo en los momentos de verdad absoluta. Yo también te amo. Te he amado durante tanto tiempo que no recuerdo cómo era mi vida antes de sentir esto por ti. Las palabras salieron como una confesión liberadora, pero inmediatamente después Carmen sintió la necesidad de expresar los miedos que la habían paralizado durante años. Pero tengo miedo, continuó, sus ojos reflejando una vulnerabilidad que raramente mostraba. Tengo miedo de que te canses de mí, de que descubras que no soy tan interesante como pensabas, de que esto sea solo otra aventura temporal para ti como todas las otras. Alejandro se detuvo completamente y la tomó por los hombros, mirándola directamente a los ojos con una intensidad que cortó a través de todos sus miedos. Carmen, mírame, dijo con una firmeza que no admitía dudas. Las otras mujeres fueron distracciones, intentos desesperados de convencerme de que no estaba perdidamente enamorado de ti. Tú eres mi hogar, mi centro, la persona que hace que todo lo demás tenga sentido. Al día siguiente, Joaquín los convocó para una reunión especial en su oficina privada, un espacio elegante decorado con antigüedades familiares y fotografías que documentaban generaciones de historia hotelera. Había algo en su expresión que sugería que estaba a punto de hacer una propuesta que cambiaría completamente el rumbo de las negociaciones. Mis queridos, comenzó con esa sonrisa astuta que Carmen había aprendido a reconocer como preámbulo de algo importante. Después de observarlos durante estos días, he llegado a una conclusión sobre el futuro de este hotel. Hizo una pausa dramática que llenó la habitación de expectativa. Estoy convencido de que ustedes son las personas correctas para continuar con el legado familiar que hemos construido aquí. Pero tengo una condición, continuó, y sus ojos brillaron con una mezcla de sabiduría y travesura. Quiero que se casen aquí, en nuestra capilla, como símbolo de que entienden verdaderamente lo que significa este lugar. La propuesta que siguió fue tan impactante que Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Si aceptan casarse aquí, les venderé el hotel por 40 millones de euros en lugar de los 80 originales. El silencio que siguió fue absoluto. Carmen y Alejandro se miraron con una mezcla de shock, emoción y la realización de que Joaquín acababa de convertir una transacción empresarial en algo mucho más profundo, una prueba de su compromiso mutuo y su comprensión del verdadero espíritu del lugar. La propuesta de Joaquín había creado una transformación instantánea en la atmósfera entre Carmen y Alejandro. Durante el resto del día, caminaron por los jardines del hotel, procesando lo que acababan de escuchar, sabiendo que tenían que tomar una decisión que cambiaría el curso completo de sus vidas. Era fascinante cómo una conversación empresarial se había convertido en algo mucho más profundo, una invitación a redefinir completamente su futuro juntos. Esa noche, después de una cena ligera, donde apenas pudieron concentrarse en la comida, Carmen decidió retirarse temprano a su habitación, pero alrededor de las 10 de la noche recibió un mensaje de Alejandro. ¿Puedes bajar al bar? Necesito hablar contigo sobre algo importante. Cuando llegó al bar, encontró a Alejandro sentado en el mismo lugar donde se habían encontrado la primera noche, pero había algo diferente en su energía. Parecía nervioso, emocionado, como si hubiera tomado una decisión monumental y estuviera a punto de actuar sobre ella. Las luces suaves del bar y el fuego crepitante en la chimenea creaban una atmósfera íntima que hacía que todo pareciera posible. Carmen comenzó, pero luego se detuvo, claramente luchando con las palabras correctas. Lo que Joaquín nos propuso hoy me hizo darme cuenta de algo. Se levantó de su silla
y para el shock absoluto de Carmen, se arrodilló delante de ella en el suelo del bar. «No tengo un anillo», dijo con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y determinación absoluta. «No planeé esto. No es como siempre imaginé que sería. Pero después de escuchar a Joaquín hoy, después de pasar estos días contigo aquí, me di cuenta de que no quiero esperar ni un minuto más para pedirte que seas mi esposa». Carmen sintió que su corazón se detenía completamente. Después de años de soñar con este momento, de imaginar cómo sería si Alejandro la viera realmente como la mujer que podría amar, de repente estaba sucediendo de la forma más perfectamente imperfecta posible. «Carmen Sánchez», continuó Alejandro, tomando sus manos entre las suyas, «te amo más de lo que creí posible amar a alguien. Eres mi mejor amiga, mi compañera, la persona que hace que todo tenga sentido en mi vida. ¿Te casarías conmigo? Aquí, en este lugar mágico, donde finalmente encontramos el valor de admitir lo que siempre supimos que era verdad». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Carmen, mientras procesaba que esto realmente estaba sucediendo. «Sí», susurró, y luego más fuerte, «sí, sí, por supuesto que sí». Se levantó y se arrojó a sus brazos mientras él se incorporaba, girándola en el aire en una explosión de alegría pura. «¿Estás seguro?», preguntó Carmen entre lágrimas y risas cuando finalmente la puso en el suelo. «¿No te vas a arrepentir de esto mañana cuando te des cuenta de que acabas de pedirle matrimonio a tu asistente?» Alejandro la miró con una intensidad que eliminó cualquier duda. «Carmen, tú nunca fuiste solo mi asistente. Fuiste la mujer de la que me enamoré, sin darme cuenta, día tras día, conversación tras conversación, hasta que te convertiste en la parte más importante de mi vida». Al día siguiente, cuando se encontraron con Joaquín para darle su respuesta, el patriarca los recibió con una sonrisa que sugería que ya sabía exactamente lo que iban a decirle. «Aceptamos su propuesta», anunció Alejandro, tomando la mano de Carmen. «Queremos casarnos aquí, en su capilla». La transformación en el rostro de Joaquín fue inmediata. Pasó de la expectativa a una alegría genuina que iluminó toda la habitación. Los días que siguieron fueron un torbellino de preparativos. Joaquín insistió en organizar personalmente cada detalle de la ceremonia, desde las flores hasta el menú de la recepción. Carmen llamó a su madre en Madrid, quien inicialmente se quedó sin palabras al escuchar las noticias, pero rápidamente se emocionó cuando escuchó la felicidad en la voz de su hija. «Siempre supe que ese jefe tuyo estaba enamorado de ti», le dijo por teléfono. «Una madre nota estas cosas». La boda se realizó una semana después, al atardecer, cuando la luz dorada de la sierra andaluza creaba una atmósfera mágica en la capilla del hotel. Carmen había encontrado un vestido sencillo pero elegante en una boutique local, con encaje delicado que la hacía sentir como una princesa de cuento de hadas. Alejandro la esperaba en el altar, vestido con un traje azul marino, sus ojos brillando con una emoción que nunca había mostrado en ninguna reunión empresarial. Carlos se ofreció a acompañar a Carmen hasta el altar, un gesto que la conmovió profundamente. Mientras caminaban por el pasillo de la capilla, con las montañas sirviendo como telón de fondo a través de las ventanas panorámicas, Carmen sintió que toda su vida había estado conduciendo hacia este momento perfecto. La ceremonia fue íntima, con solo unos pocos invitados cercanos, pero cargada de una emoción que hizo que no hubiera un ojo seco en Vincent. La capilla, cuando el pastor los declaró marido y mujer, y Alejandro la besó con una ternura que contenía años de amor reprimido, Carmen supo que había encontrado no solo al amor de su vida, sino también su lugar en el mundo. La recepción se realizó en los jardines del hotel, bajo las estrellas, con las montañas como testigos silenciosos de esta nueva historia de amor que se había desarrollado en sus faldas. Meses después,
ya establecidos como los nuevos propietarios del Hotel Vista de la Sierra. Carmen, a menudo, se encontraba reflexionando sobre el viaje extraordinario que los había llevado hasta allí. Desde su escritorio en la oficina que antes había pertenecido a Joaquín, miraba hacia los jardines donde habían compartido su primer beso, y no podía evitar sonreír ante la ironía perfecta de todo. Había comenzado con una carta de renuncia, con la decisión de alejarse de un trabajo que la hacía sentir invisible, y había terminado no solo encontrando el amor verdadero, sino también descubriendo un propósito completamente nuevo. Los huéspedes del hotel a menudo comentaban sobre la historia romántica de los propietarios, y Carmen se daba cuenta de que su amor se había convertido en parte de la leyenda del lugar. Y así llegamos al final de esta historia extraordinaria que nos enseña algo profundo sobre el poder de las decisiones valientes. Carmen comenzó entregando una carta de renuncia porque se sentía invisible y terminó descubriendo no solo el amor verdadero, sino también un propósito de vida completamente nuevo. Es fascinante cómo a veces tenemos que estar dispuestos a soltar lo que conocemos para abrazar lo que realmente merecemos. Si llegaste hasta aquí conmigo, es porque entiendes que las mejores transformaciones de la vida comienzan cuando encontramos el valor de actuar sobre nuestros sentimientos más profundos, aun cuando parezca arriesgado. Y si esta historia resonó contigo de alguna manera, me encantaría que te suscribieras al canal, porque aquí compartimos constantemente historias que nos inspiran a ver